Murillo y yo vengo a hacer la lectura de la comunicación de Miriam Losén. La comunicación se titula Manuel Gómez da Costa, Moderno ao Sol, una experiencia divulgativa del movimiento moderno en el Algarve. El arquitecto portugués Manuel Gómez da Costa, nacido en 1921 y recientemente fallecido en julio de 2016, ha sido una figura clave en la introducción de la arquitectura moderna en el Algarve, propiciando con su obra vanguardista un cambio del paradigma arquitectónico en esta región del sur, aislada de los principales circuitos de desarrollo del movimiento moderno en el país. A pesar de los muchos proyectos realizados siempre desde la experimentación y el afán por responder a las demandas de su época, su obra resulta en general desconocida y ha sido poco estudiada. En reconocimiento a su carrera, la exposición inaugurada en 2009, Moderno ao Sol, Manuel Gómez da Costa, conformó un marco de encuentro con la figura del arquitecto y de acercamiento a su obra, y supuso un punto de inflexión en una prolífica trayectoria marcada por la discreción. La comunicación aborda la exposición como experiencia divulgativa de la arquitectura moderna de Manuel Gómez da Costa, a la vez que como herramienta de protesta patrimonial, analizando su repercusión en estos ámbitos. Algo más de medio siglo separan los dos primeros artículos escritos específicamente sobre Manuel Gómez da Costa. El primero, Milagre en Faro, publicado en 1953, en el que comparte páginas con Tábora o Viana de Lima, entre otros, se daba a conocer al arquitecto en los albores de su carrera, como una realidad a la vez que una promesa, mientras que en el segundo, de Jorge de Oliveira a Gómez da Costa, dos autores y dos concepciones de la arquitectura en el siglo XX en Faro, de José Manuel Fernández, venía a confirmar en 2006 lo que el primero vaticinaba, el reconocimiento de una trayectoria profesional renovadora que había conseguido cambiar el curso de la práctica arquitectónica en las localidades del Algarve en la que desempeñó su labor. Desde el particular de una obra a lo general de un estilo creado durante más de 50 años de trabajo, los dos artículos sitúan temporalmente al fenómeno Manuel Gómez da Costa, encuadrando su periodo de actividad profesional. El distanciamiento temporal entre ambas publicaciones incide en la magnitud del vacío y en la inexistencia de referencias e información. Una significativa ausencia que expone una de las cuestiones que plantea y a la vez motiva esta comunicación y la investigación para la tesis doctoral de la que procede, el desconocimiento generalizado sobre el arquitecto y su obra. Ambos considerados, cada vez por más investigadores, necesarios incluir en el marco de las realidades que en la actualidad conforman la historiografía del país. En este sentido, tras el artículo de Fernández, se incluyeron algunas obras del arquitecto en inventario, bases de datos y registros como los de SIPA y AP20 o Docomomo Ibérico, por citar algunos de los que se pueden consultar online. Tras la celebración de la exposición, el número de artículos sobre arquitectura de Gómez da Costa ha aumentado considerablemente, sumándose a las aportaciones de Ana Tostoi y José Manuel Fernández, las de José Joaquín Parra Gañón, Ricardo Agares, Gonzalo Vargas o Antonio Rosa da Silva, entre otros. En 2009, con el doble objetivo de rendir homenaje y de dar a conocer la obra del arquitecto, se realizó la exposición Manuel Gómez da Costa, Moderno ao Sol, inaugurada en el Museo Municipal de Faro. Un recorrido por 38 proyectos seleccionados entre una ingente e imprecisa cantidad, repartidos por varias localidades del sur de Portugal, principalmente en Faro, Vilarreal y Tavira, y con menor intensidad en Algesur, Saurás de Alportel y Olao, entre otros. La exposición estuvo comisariada por los arquitectos Gonzalo Vargas y Antonio Rosa da Silva. Contó con la profesora Ana Tostoi como consultora científica y ponente en Faro, y con el apoyo de la Orden dos Arquitectos y la Dirección General de Artes del Ministerio de Cultura. Tras la estancia en la capital del Algarve, una segunda fase de itinerancia la condujo a principios de 2010 hasta Vilarreal de Santo Antonio, su localidad natal, donde se expuso en el Centro Cultural Antonio Leixo. Un año más tarde se repitió por última vez con apoyo de la Asociación de Defensa del Patrimonio Histórico y Arqueológico de Algesur, en el Centro Espacio Plus de dicha localidad. En Algesur concluye un periplo más corto de lo estimado originalmente, que tuvo como principal consecuencia la corte de la fuente de financiación prevista para la realización del catálogo de la exposición, que no llegó a culminarse. La causística, en términos de conservación de la obra de Gómez da Costa, es diversa, aunque tiene como característica común la ausencia de clasificación y protección patrimonial.
La exposición abordó en este sentido la desaparición de viviendas destacadas realizadas durante los primeros años de actividad profesional, como la Casa Folque, de 1956, en Vilarreal de Santo Antonio, y la Casa Tagariña, en 1952, en Portimao, ambas objeto de los carteles de esta exposición, o la excesiva transformación asimilable a la destrucción de la que probablemente fue su primera vivienda construida en Faro, la antes citada Milagre en Faro, de 1953. La importancia de estas tres casas irrecuperables radicaba, además de en el valor de su arquitectura, en el papel que desempeñaron como hitos, ya que fueron las primeras viviendas que se confrontaron en el Algarve con los modelos arquitectónicos asentados. Corresponden, además, a un periodo de especial interés en la trayectoria de Gómez da Costa, en el que se reconoce la asimilación de las ideas modernas de maestros europeos como Le Corbusier o Terragni y brasileños como Niemeyer, Reidio Costa, por citar algunos de los que el propio arquitecto afirma que le influenciaron o con los que se han establecido relaciones evidentes. Un periodo de búsqueda de un lenguaje arquitectónico propio, caracterizado por la experimentación y la creatividad, que sirvió de base no solo a la propia obra posterior del arquitecto, sino a la de los otros autores anónimos. La desprotección que no pudo evitar la destrucción de estos edificios sigue permitiendo tristes transformaciones como la recientemente acontecida en la excepcional casa-estudio que el arquitecto proyectó en Faro, donde trabajó y aún vivía cuando se celebró la exposición. Entre las noticias publicadas sobre la exposición y su buena acogida por parte de la ciudadanía, destaca una del diario digital Barlavento, en la que se anunciaba como un hecho consumado por parte de la Cámara de Villarreal de Santo Antonio la inclusión de las obras del arquitecto y de la localidad en la Carta del Patrimonio del Plan Director Municipal. En las consultas realizadas con el objetivo de indagar sobre el proceso de patrimonialización, no se encontró ningún rastro de la propuesta adelantada durante los momentos de euforia de la celebración del evento. De los 17 expedientes existentes en el archivo municipal, que abarca otras poblaciones cercanas, 10 se han localizado en Vilarreal en buen estado de conservación, 9 de ellos edificios residenciales con bajo comercial y un local comercial aislado. Las obras recorren temporalmente la trayectoria de Gómez da Costa desde 1956, año en el que presentó el proyecto de la desaparecida Casa Folque, hasta la última reforma que firmó para su casa de vacaciones en la avenida principal frente al puerto, en 2005. Una minoría se localiza dentro del núcleo pombalino y su zona envolvente, para la que ya existe una protección en el planeamiento vigente, y el resto en las inmediaciones de dicha área. Entre los edificios de Vilarreal de Santo Antonio, además de los rasgos que identifican el estilo de Gómez da Costa, se distinguen características que podrían considerarse, si no específicas, al menos más frecuentes en esta localidad. Algunas generales, como el uso de balcones individuales junto a galerías corridas o una presencia más acentuada de composiciones casi simétricas, y otras puntuales, como el empleo de piezas translúcidas en celosía o el diseño de patios interiores de separación entre medianeras que se cierran a fachadas mediante un paño de lamas verticales en primera planta. La Creche d'Algesur, de 1957, fue uno de los 4 edificios que estuvieron representados, además mediante una maqueta del proyecto original en la exposición. Las imágenes del edificio denunciaban la situación crítica en la que desde hace años se encuentra el también conocido como Centro de Asistencia Social Polivalente de Algesur, uno de los primeros y más emblemáticos equipamientos del arquitecto. La falta de recursos y el prolongado proceso de abandono al que ha estado sometido por problemas administrativos ha acelerado su deterioro y lo ha conducido a una situación cercana a la ruina. Los informes realizados sobre su estado de conservación consideran posible una recuperación que supondría una fuerte intervención a nivel estructural, con repercusión en las características formales. El elevado coste de una posible actuación plantea el eterno dilema entre una conservación que desvirtúa el original o la resignada, pero quizás más lógica, asunción de su lenta agonía hacia la destrucción. La Santa Casa de Misericordia de Algesur lleva años solicitando un reconocimiento patrimonial e intentando dar una nueva oportunidad al edificio de su propiedad. La exposición, además de cumplir con sus objetivos de divulgación de parte de la obra y contextualización del único edificio del arquitecto construido en el extremo oeste del Algarve, pretendió servir de despertador de conciencias y de marco de reflexión y de participación ciudadana, materializado en la recogida de comentarios de apoyos escritos sobre la arquitectura mostrada y a favor de la conservación del edificio.
El papel desempeñado por la exposición Manuel Gómez da Costa, Modern Nou Soul, en la difusión de la arquitectura moderna difiere según el contexto analizado. Se observa un incremento de publicaciones sobre la obra del arquitecto posteriores al evento, razón por la que cabe pensar que su realización ha favorecido al interés científico. La ausencia del catálogo, de un elemento accesible que perpetúe el contenido de lo expuesto, acentúa el carácter fugaz del evento, incluyendo principalmente su repercusión a largo plazo en el ámbito de la divulgación. La exposición en sí produjo una movilización momentáneamente significativa, principalmente atendiendo a las iniciativas que surgieron dirigidas a la protección de la arquitectura, como la anunciada en Vilarreal de Santo Antonio, o la búsqueda de apoyos para la Creche por medio de la participación y la opinión ciudadana en Algesur, aunque posteriormente no han trascendido a la práctica. Las optimistas expectativas iniciales respecto a las posibilidades de itinerancia de la exposición, de cuyo éxito dependía la realización del catálogo, muestran una desviación entre el interés que la arquitectura del movimiento moderno, en concreto la de Gómez da Costa, tiene entre la sociedad del Algarve y el que desde el sector organizado especializado se estimó que podría tener. El interés del público no especializado aparece ligado tanto a cuestiones de identidad por la vinculación personal del arquitecto con el entorno geográfico de Vilarreal y de Faro, como a razones personales inducidas por la necesidad de conseguir apoyos para la causa de la conservación de la Creche en Algesur. La extensa labor de investigación, recopilación de información y digitalización de documentos llevada a cabo para la exposición supone un paso esencial y necesario en el camino de la protección y la divulgación de la obra de Manuel Gómez da Costa. En la actualidad, tras la venta de la Casa Estudio, el archivo del arquitecto se encuentra disperso y sin un futuro cierto, como su arquitectura. Muchas gracias por su atención y si tienen alguna consulta, la dirección del mail de la autora es mlusen@us.es. Muchas gracias.